Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles y recordarles que el día de mañana tenemos nuestra conferencia que su servidor la va a dar a las 7 de la noche por Zoom. Les he estado mandando durante este tiempo el ID y la contraseña para que usted nos pueda acompañar en este tiempo. Entonces está invitado para que esté como matrimonio. Si por alguna razón no pueden estar los dos, pues bueno, uno de los dos, no mande a ninguno, sino asistan los dos, estén viendo juntos lo del matrimonio y sus problemas. Y de ahí voy a empezar a reunirme así, de manera quincenal a lo mejor, con los matrimonios para estar hablando pues de algunos temas en Zoom sobre lo que ocurre dentro del matrimonio, algunos temas que tenemos que hoy estar aprendiendo. Hoy es ¿qué es el sexo y por qué Dios lo creó? ¿Qué es el sexo y por qué Dios lo creó? Recuerde que estoy mencionando que Renovando a la Familia en Cristo, este material que se hizo en el 2013, nos tocó ser parte de los escritores, no hice todos, ¿verdad? Algunos hice, otros no. Y a la luz de Génesis capítulo 1, 24 al 31, y el texto para memorizar está en 1 Tesalonicenses 4:3, porque es de la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de la inmoralidad sexual. Poder aprender que nuestra sexualidad es un don de Dios, ya lo había mencionado, recuerde la semana pasada. Y uno de los dones que Dios nos dio a todos los seres humanos, vivos según su género y según su especie, incluyendo al hombre y a la mujer, fue su sexualidad. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que hables a nuestro corazón, nos digas qué es lo que tenemos que aprender. En ese nombre oramos. Amén. Definamos qué es sexo. Es el conjunto de caracteres que diferencian a los machos de las hembras entre las diferencias que hay de las especies. Los factores que determinan el sexo son fundamentalmente biológicos y marcados por la morfología genital externa. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Dios nos adornó con nuestra sexualidad. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer con la necesidad de ser queridos y de ser amados, no solo en el aspecto fraterno, sino también en la área de la sexualidad, al calificarnos el Señor como varón y hembra, como hombre y mujer en Génesis 1:27 y 2:22, de esta forma se complementan de manera perfecta para disfrutar de la cópula sexual del coito. Por eso en la Escritura no vemos que haya creado Dios un tercer sexo, no lo hay. Más bien es una desviación de un hombre o una mujer de lo que quiere ser y de manera incorrecta, pero no hay un tercer sexo. Como lo decimos en la definición de sexo, los factores que determinan el sexo son biológicos y todos estos están señalados, marcados por esta morfología genital. El hombre tiene un pene, la mujer una vagina, y en el acto de la copulación hay una penetración como tal. Dios adornó al hombre y a la mujer con el sexo con dos propósitos. Génesis capítulo 1, 26 al 28 dice: Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Para qué adornó al hombre y a la mujer con sexo con dos propósitos? Primero, inciso A, para que fueran un disfrute mutuo en el área de nuestra sexualidad. Por medio de tanta desinformación que hay al respecto, y lo peor que encontramos tantos malentendidos, como que el sexo es pecado, ya lo había dicho, ¿no? Como el sexo es malo, no es propio de personas mayores, dicen, ¿verdad? Debe practicar de tal forma que la desnudez total no se muestre al esposo o a la esposa. El Señor nos dio una bendición para disfrutarla y vivir con nuestra pareja momentos de placer sexual, y no solo esto, sino que este placer debe ir acompañado de entrega emocional, espiritual y física. La pareja se entrega a este disfrute.
Dar y recibir placer. Recibir y da placer. Uno se concibe de otra manera la práctica de la sexualidad humana, sino como una donación mutua, llena de ternura, de amor, de entrega total. El egoísmo está fuera de este cuadro. El placer unilateral también. El sexo es para disfrutarlo en pareja, para vivirlo y experimentarlo en toda su plenitud. El hombre debe alegrarse a su mujer y experimentarlo en toda plenitud, y la mujer debe satisfacer a su hombre. La prioridad de uno y otro es lograr que los dos se sientan satisfechos. Este es el cuadro que encontramos no solo en Génesis, sino también en el Cantar de los Cantares, la enseñanza de Pablo y de Pedro con relación a este asunto. Para procreación y multiplicación de la especie, dice Génesis 1, 26, 28. Algunos enfatizan de manera teológica que la sexualidad solo puede ser establecida para la multiplicación de la especie, para la procreación. Concebirla de otro modo es una forma de perversión sexual y de pecado. Es decir, algunos dicen que solamente se hizo el sexo para tener hijos o hijas, ¿no? Y esto no es base para la lectura de la Escritura. Encontramos el énfasis bíblico-teológico, pero en primer lugar es para brindarse placer mutuo como pareja, y en segundo lugar para multiplicarse precisamente la especie. El Señor crea la pareja y de forma inmediata encontramos una expresión de alegría. Esta es la varona, porque el del varón fue tomada. Dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne. Como ya lo hemos señalado en una lección anterior, la fusión carnal dentro del temor de Dios está provisto de la mente divina como primera expresión de intimidad entre Adán y Eva. Hoy en día algunas parejas modernas y posmodernas cristianas conciben la sexualidad como un medio para un fin sensual solamente y hacen todo lo posible para no procrear, practicando para esto no solo cirugías, sino evitando el embarazo en el caso de las mujeres y la vasectomía para el hombre, sino también consumiendo medicinas afines, anticonceptivos, medios externos para no concebir, como el condón. Esto no quiere decir que estos medios sean malos en sí. Para el caso de comunidades pobres, sea en la ciudad o comunidades rurales, donde las familias por su idiosincrasia tienen hijos al por mayor sin tener los recursos económicos suficientes. Se oponen también al plan de Dios de tener una familia abundante como una abundancia de hijos mal alimentados, mal educados. Si van a la escuela o abandonan por los padres, por consecuencia la pobreza abundará más. Se debe planear los hijos en la voluntad de Dios. Por lo tanto, quien haga uso de estos medios de anticonceptivos antes de que se case, por obviedad infringe la ordenanza de Dios: no fornicarás. El no querer procrear por egoísmo es una aberración al propósito de Dios. Lo decimos con todas las letras, dice el autor que escribe esta parte. El plan de Dios para la pareja es que disfruten de la sexualidad intensamente y que también se multipliquen como especie en la medida de sus posibilidades económicas como pareja. Será interesante explorar con otro apartado todo lo que tiene que ver con la paternidad responsable. Algunas normas bíblicas sobre la sexualidad. Hay muchos lugares en las Sagradas Escrituras donde se nos da la dirección correcta con relación con el sexo y su práctica. Uno de los pecados más comunes de los seres humanos es el pecado sexual. Lo mismo se da entre los que no son cristianos como entre los que ya son. Hay exhortaciones apostólicas que están dirigidas a la iglesia, y eso se debe promover y preservar la santidad del cuerpo, la pureza de la relación matrimonial. Se nos exhorta a abstenernos de relaciones sexuales ilícitas entre hombres y mujeres, casados como solteros. Dice la Escritura que os abstengáis de fornicación. Hechos 15, 29. Como José entre la esposa de Potifar,
La pareja ante los miembros de la congregación debe huir como si fuera un peligro de muerte de todo tipo de inmoralidad sexual. No solamente el contacto sexual, la cúpula sexual, sino también cualquier tipo de pensamiento inmoral. Evitar pecar con nuestra mirada. En verdad, como dijo un consiervo, no podemos evitar que una paloma se pare en nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que haga nido. Igualmente, no podemos evitar ver tanta pornografía al andar por las calles, centros comerciales. Lo que podemos evitar es quedarnos absortos viendo una mujer semidesnuda o un hombre semidesnudo. Lo mismo en la televisión. Si podemos evitar este tipo de programas inmorales, como dice la Escritura, huid de la inmoralidad sexual. 1 Corintios 6:18. El apóstol Pablo agrega: pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombra más entre vosotros como corresponde a santos, dice Efesios 5:3. A santidad hemos sido llamados y elegidos desde antes de la fundación del mundo, por la que la inmoralidad sexual no solo es algo que tengamos que ser reprendidos por el Señor, dice Efesios 1:4. Se nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pablo cierra con broche de oro su argumentación en relación con este asunto y lo dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual, dice 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vivir separados de toda forma de pecado y comprometidos a una vida de rectitud, de honorabilidad, de pureza sexual. Hemos de ser santos en toda vuestra manera de vivir, particularmente en lo que tiene que ver con el sexo. Debemos ser santos y vivirlo, disfrutarlo dentro de la norma divina. Termino diciendo: Dios nos adornó con nuestra sexualidad. Dios adornó al hombre y a la mujer con el sexo con dos propósitos que encontramos en Génesis 1, 26 al 28. Y hay normas bíblicas sobre la sexualidad. Preguntas para reflexionar. ¿Qué es el sexo? En la experiencia de muchas personas que lo saben sobre el sexo es lo que han aprendido en las calles. Y en razón de eso tienen una idea equivocada sobre la sexualidad. ¿Cuál es nuestra idea sobre el sexo? ¿Cuál es nuestra opinión sobre la práctica? ¿Solo debe darse placer al cuerpo? ¿O otro fin más noble puede haber? Que nos ayude Dios para entender este tiempo. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que hables a nuestro corazón. Nos digas, nos enseñes. Gracias por este día. Gracias por este tiempo. En el nombre precioso de Jesucristo estamos orando. Amén. Hasta pronto. Bye. Te espero mañana si Dios quiere.